cualquier recién llegado que hiciera permiso del rey para quedarse en alguna de esas casas, tenía que ir eh, directo al palacio que había en la entrada de la ciudad, había un camino directo al palacio del rey. Y también en Mesopotamia, uno de los, como uno de los palacios más grandes fueron también los de Sennacherib. Y dentro de esos palacios se hacían los cultos, estaban los templos, que ahí es donde se hacían los cultos a los dioses. Y también en Mesopotamia tenemos lo que se llamaban los figurats, que son durante el reinado de Ur, em, que su función era como hacer una edificación que llegase a como hasta el cielo, lo más alto que pudiese ser, para que el rey pudiera estar más cerca y en contacto con los dioses. Y en Mesopotamia, para hacer estas edificaciones, no había como mucha piedra ni mucha madera, sino que todos eran con barro cocido y adobe. Se hacían de barro cocido y adobe. Y a diferencia de los mesopotámicos, los egipcios sí tenían piedras en su arquitectura, sí metían piedras en su arquitectura. Por eso podemos ver que los palacios y todo eso están hechas con piedra. Y ellos hacían sus grabados allí en esas piedras. Y también, a raíz de esta arquitectura egipcia, como todo lo que ellos, más que todo lo que tenían era piedra, entonces pudieron hacer las primeras pirámides, que, bueno, las primeras salieron mal porque pues eran las primeras veces haciéndolas, pero luego vino como un arquitecto que se llamaba Hotep y puso la idea de hacerla en forma de triángulo, porque antes todo se hacía como en escalera, todo se hacía como en escalera, y entonces él puso la idea de hacerla en triángulo una vez, pero poniendo como escaleras, o sea, para subir a la cima. Cada escalera encima. En cambio, antes eran como niveles. Entonces, un nivel aquí, otro nivel aquí, y era más difícil de subir. En cambio, él vino y hizo el triángulo. Y también, a ver, también en Mesopotamia hacían como los egipcios, tenían como estatuas en sus puertas, los mesopotámicos también tenían estatuas en sus puertas, que eran hombres toro, que se llamaban Lamazu, que eran como los guías espirituales del rey y que protegían el castillo de los malos espíritus. Y que posteriormente esa cultura, esas creencias también la heredaron los persas. Em, Luego, también en Mesopotamia se exploró mucho la escultura, pero en un ámbito más político. Entonces, hay una escultura que es del código de Hammurabi, que el dios Samás le da a Hammurabi la ley. Entonces, ahí está esa escultura. Y como en Mesopotamia ya habían hornos para crear todo tipo de, mm, como de cosas utilería de metal, ellos inventaron los sellos cilíndricos. Entonces, cuando la arcilla estaba casi seca, ellos imprimían, o sea, hacían como el sello era el dibujo que iba a ir en la pared. Entonces, lo único que hacían, lo calentaban y lo ponían ahí en la pared y ya no tenían que hacer tanto trabajo. Y a eso le facilitó más el poder hacer como más rápido los diseños de las columnas. Y después estas dos civilizaciones influenciaron mucho a Roma. Y
influenciaron a Roma y a Grecia en cuanto a escultura. Y ellos nos influenciaron pues a nosotros hasta el día de hoy, todos ellos. Entonces, ya viendo como visto como la, em, como la historia y en los orígenes de la escultura, ahora vamos a ver cómo los artistas más relevantes. Entonces, en los artistas más relevantes está pues el más famoso, que es Miguel Ángel, que hizo la estatua de David en el 1504. Y esa es la estatua más famosa que, y también del Renacimiento, de antes del Renacimiento, perdón. Entonces, otra gran obra de la escultura más reciente fue la que se llama El Pensador, que fue creada por Auguste Rodin, que fue un francés que en el año 1902 lo pudo crear. También la Estatua de la Libertad, creada por otro francés eh, que se llama Friedrich Auguste Bartoli, que en ¿cómo es? Como en los tratados de paz que se hicieron entre Francia y Estados Unidos, los franceses le regalaron esa estatua a los anglosajones, a los de New York. También otra obra de gran apreciación hasta el día de hoy es otra de Miguel Ángel, que se llama La Piedad, que es la Virgen María teniendo a Jesús en sus piernas. Fue creada en el 1492. Em, También como cerca del año 100, cerca del año 100, se hizo la estatua de Venus. Entonces, pero ese autor es anónimo. Ese autor es anónimo y por lo tanto no se sabe quién la hizo. Y esa estatua antes estaba completa, hasta que tantas guerras y tantas invasiones a Roma y a Grecia, pues le partieron los brazos, pero hasta ahora sigue intacta. Entonces, ahora veamos las técnicas de escultura. Las técnicas de escultura básicamente desde siempre se ha hecho con un martillo como un clavo y dándole forma a la roca como del modelo que tienes. Entonces es un trabajo muy, muy arduo y a Miguel Ángel le tardó hacer al David como 3 años y un poco más, como 3 años y medio, algo así. Entonces es muy, muy duro, pero siempre queda bien. Y más que todo se hace en mármol. Todas esas esculturas son en mármol. Y bueno, la influencia en la escultura contemporánea, pues ya se las dije, son Roma, Grecia, Mesopotamia y Egipto. Esas son como las 4 fundamentaciones de la escultura contemporánea. Todo el mundo que quiera estudiar escultura tiene que ver esas civilizaciones. Y bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.